Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Leonardo Cano y hoy vamos a empezar con una nueva unidad, la unidad de tronco. En esta unidad vamos a ver huesos, articulaciones, músculos y movimientos de las diferentes regiones del tronco, tanto de la espalda, del tórax y del abdomen. Puntualmente en la clase de hoy vamos a ver características generales de la columna vertebral. Vamos a analizar los huesos que componen la columna vertebral, dar características del tórax y estudiar los huesos del tórax. En esta imagen vemos en una vista anterior y en una vista posterior al esqueleto humano. En la vista posterior, como estoy marcando en la imagen, vemos a la columna vertebral en todo su esplendor. La columna vertebral, columna raquídea o raquis, es el conjunto de vértebras, 33 o 34 piezas óseas superpuestas, que componen una estructura vertical, que es de suma importancia para el ser humano. Las funciones principales son la protección de la médula espinal, como vemos en esta imagen, que es el medio de comunicación del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero además tiene otra función muy importante, que es el soporte y la distribución del peso corporal y las sobrecargas. Es decir, que la columna vertebral, vista en este esquema, debe conciliar dos objetivos que son mecánicos y contradictorios en ese eje longitudinal, que son la rigidez y la flexibilidad. Para que una persona pueda pasar de esta posición a esta posición en todo este rango de movimiento, debe haber rigidez, por un lado, como un sistema de un mástil de un barco, en el que sus tensores son los músculos. Y a la vez debe tener cierta flexibilidad. Y esa flexibilidad se debe a la configuración de las múltiples piezas superpuestas. Esto nos da la posibilidad de tener movimientos en los tres ejes, en las rotaciones, en las inclinaciones y en la flexoextensión. En un hombre adulto de talla media, es decir, 170 o 175 centímetros de altura, la altura de la columna vertebral, en todo su conjunto, es de 73 a 75 centímetros, mientras que en la mujer la longitud es de 60 a 65 centímetros. El ancho o diámetro transversal es máximo en el sacro, a esta altura, donde mide entre 10 y 12 centímetros, y desde allí ese ancho disminuye tanto hacia arriba como hacia abajo. De la misma manera pasa con las medidas o la medida del diámetro anteroposterior. Es máximo y de 7 centímetros aproximadamente en esta altura, en el sacro, y disminuye hacia arriba y disminuye hacia abajo. Para el estudio de la columna vertebral se divide en 4 regiones: la región cervical, la región torácica o dorsal, la región lumbar y la región sacrococcígea. En la región cervical vamos a tener 7 piezas óseas, o sea, 7 vértebras cervicales, nombradas de la siguiente manera: C1 a la primera, o también llamada atlas, C2, o también llamada axis, y luego comienzan los nombres según el número: C3, C4, C5, C6 y C7. En la segunda región, en la región torácica, vamos a tener 12 piezas, 12 vértebras torácicas o dorsales, que están nombradas de la misma forma que las vértebras cervicales. Si recién se nombraban con la C
por cervical, ahora se nombran con la T de torácica o T1, T2, T3, T4, T5, perdón, y así sucesivamente hasta T12. En la tercera región, en la región lumbar, vamos a tener 5 vértebras, que son las que están de color rojo o rosado, que se nombran por la letra L. L1, L2, L3, L4, L5. El hueso sacro es un hueso que está formado por 5 vértebras de la región sacra, pero que forman un solo hueso. Lo mismo pasa en el coxis. El coxis es un hueso formado por 4 o 5, esto varía de persona a persona, de vértebras rudimentarias formando un solo hueso, como se ve acá en color violeta. Como habrán observado, la columna vertebral no es rectilínea, se pueden observar inflexiones o curvaturas tanto en el plano sagital, como vemos acá, como en el plano frontal. Estas curvaturas anteroposteriores o del plano sagital son 4 y están bien marcadas, como vemos acá en la región cervical, en la región dorsal, en la región lumbar y en la región sacrocoxigia. Estas inflexiones son producto de la evolución de la especie, a partir de las adaptaciones de la locomoción bípeda y son el resultado de compensación de esfuerzos para lograr una eficiencia en la distribución de las masas corporales dentro del centro de la base de sustentación. Es decir, nuestros antecesores, con 4 apoyos y una base de sustentación mucho más amplia, no requerían más que una curvatura para compensar la distribución de las masas, como por ejemplo vemos acá en la caja torácica. Sin embargo, con una base de sustentación menor, la columna ha generado unas curvaturas para compensar las masas corporales y la distribución y la orientación del centro de gravedad sobre la base de sustentación. Pero además de la progresión que observamos en la evolución de la especie acerca de las curvaturas de la columna, la vemos también en el mismo sujeto durante su vida. Por ejemplo, a los 2 meses del feto observamos en la columna vertebral una sola curvatura grande. Cuando el niño nace apenas se observa una leve curvatura entre la parte lumbar y la parte sacrocoxigia. Pero cuando el bebé empieza a mirar hacia adelante, desde la cuadrupedia a elevar su cabeza, empieza a formarse la curvatura de la región cervical. Y cuando el niño empieza a pararse al año o dentro del segundo año de vida, empieza a formarse la curvatura lumbar. Estas curvaturas terminan de desarrollarse después de la adolescencia, cuando el sujeto se desarrolla su máxima altura, su máxima estatura, y en el adulto se terminan de conformar los ángulos definitivos de las inflexiones de la columna en el eje, en el plano sagital. Es muy interesante hacer un análisis de las propiedades que le confieren la cantidad de curvaturas que tiene la columna vertebral a la resistencia. En este caso hablaremos de la resistencia a la compresión mecánica axial sobre el eje. Si nos basamos en el modelo físico, como vemos en esta ecuación acá, que la resistencia de una columna es igual al cuadrado de la cantidad de curvaturas más 1, si suponemos que la columna no tuviera ninguna curvatura, es decir, n igual a 0, la resistencia sería igual a un valor teórico 1. Si por este caso tenemos
una sola curvatura, la resistencia daría igual a 1 al cuadrado más 1 igual a 2. Por lo tanto, con tener una curvatura, logramos una resistencia del doble a las cargas, como decíamos, axiales. En el caso de nuestra columna, si consideramos la curvatura cervical, dorsal o torácica y lumbar, podemos analizar desde esta ecuación que con 3 curvaturas al cuadrado igual a 9 más 1, la resistencia a las cargas axiales es 10 veces mayor que si no tuviéramos ninguna curvatura. Entonces, vamos a llamar a estas curvaturas, ¿sí?, como lordosis cervical a esta convexidad anterior que presenta la región cervical. Vamos a llamarle cifosis torácica a esta convexidad posterior o concavidad anterior, que es lo mismo, en la región dorsal. Lordosis lumbar a la convexidad anterior y cifosis sacrocoxigia a la concavidad posterior. Si observamos la columna vertebral en el plano frontal, vamos a observar algunas inclinaciones también que son muy frecuentes, aparecen en más del 90% de los casos y se consideran normales, pero estas inclinaciones no son tan pronunciadas como las anteroposteriores, es decir, un aumento en el grado de inclinación se considera fuera de lo normal o patológico y se denomina escoliosis. Signos muy visibles de esa escoliosis pueden ser cuando observamos hombros desnivelados o caderas desniveladas o claramente una curvatura en la línea de la columna. Bien, hasta aquí hemos dado características generales de la columna vertebral, morfología, dimensiones, entre otras. Es momento de empezar a describir los huesos que componen a la columna vertebral y, como ya habíamos mencionado antes, son 33 o 34 piezas óseas llamadas vértebras. La vértebra es un hueso corto que tiene diferentes partes y características generales. Y también van a tener las vértebras, según las regiones, características particulares. Vamos a estudiar con este esquema las partes que componen a una vértebra tipo. En primer lugar tenemos el cuerpo vertebral, que como vemos acá ocupa la parte anterior de la vértebra, tiene una forma cilíndrica y presenta claramente dos caras, una superior y otra inferior. La vértebra además presenta dos apófisis transversas que vemos acá de color rojo, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Estas apófisis transversas se dirigen transversalmente, de ahí el nombre, hacia afuera, presentando un vértice y una base de cada lado. También vemos en la vértebra 4 apófisis articulares, que son estas azules que vemos acá. 2 crecen hacia arriba y se llaman apófisis articulares superiores, y 2 crecen hacia abajo y se llaman apófisis articulares inferiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. También vemos que crece hacia atrás y en forma de una espina. Presenta un vértice, una base y dos caras laterales, la apófisis espinosa, que acá la vemos de color verde. Por último, vemos el arco vertebral que está formado por el pedículo y la lámina. Tenemos el pedículo derecho y el pedículo izquierdo, que son dos porciones óseas delgadas que unen a la base de las apófisis articulares con
y la base de las apófisis transversas con la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral. Y además las láminas que vemos acá, como de color amarillo o anaranjado, que forman la pared posterolateral de lo que se denomina el agujero vertebral. Este agujero vertebral va a ser muy importante puesto que la médula espinal va a pasar por él. Como remarcábamos, existen ciertas diferencias entre las vértebras de la región cervical respecto de la región torácica y respecto de la región lumbar. Por ejemplo, tenemos un caso acá de una vista superior de una vértebra C3 y probablemente una vértebra C7, ¿sí? Donde observamos características diferentes a las de una vértebra tipo. Por ejemplo, en la apófisis espinosa observamos un vértice bífido. Lo mismo pasa con las apófisis transversas. Vemos una forma casi triangular en el agujero vertebral y un diámetro transversal mayor a un anteroposterior en el caso del cuerpo vertebral. En el caso de las vértebras torácicas, observamos un agujero vertebral que es casi circular. Observamos una apófisis espinosa que crece prominente hacia atrás y hacia abajo. También podemos encontrar, y es un aspecto que diferencia a las vértebras torácicas, son dos carillas laterales articulares que están en los laterales, en la parte posterolateral del cuerpo vertebral. Y estas dos carillas articulares van a permitir la articulación con las costillas. De la misma manera, tenemos una carilla articular en la apófisis transversa que va a permitir articularse con el tubérculo de la costilla que veremos más adelante. En el caso de las vértebras lumbares, observamos un cuerpo muy voluminoso, un agujero vertebral proporcionalmente más chico que en el caso que comparado con las vértebras cervicales, unas apófisis transversas que crecen hacia afuera, lateral, presentando una cara anterior y una cara posterior bien clara, y una apófisis espinosa que crece casi horizontalmente hacia atrás. En la base de la columna vamos a encontrar dos huesos, el sacro y el coxis. Estos dos huesos conforman la región sacro-coxígea. Vamos a delimitar el hueso sacro, que es el que estoy marcando en este momento, que como había nombrado anteriormente es la fusión de 5 vértebras. Como podemos observar en esta vista anterior, vemos acá un cuerpo vertebral, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Estas vértebras fusionadas determinan un hueso de forma piramidal de base cuadrangular. Por lo tanto, este hueso va a presentar una cara anterior, que es la que vemos acá, la base, que se corresponde con la cara superior del hueso, dos caras laterales, que son las que vemos acá y las puedo marcar. Es muy importante ver que en estas caras laterales vamos a tener una superficie articular que va a estar en relación con los huesos coxales que vamos a estudiar más adelante en miembro inferior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Mientras que en esta vista posterior podemos observar la cara posterior del hueso sacro, donde debemos marcar dos elementos muy importantes, que son la cresta del sacro formada por la fusión de las apófisis espinosas y dos superficies articulares que van a corresponderse o relacionarse con las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar, es decir, la que estaría aquí.
Además, podemos observar acá el agujero vertebral que permite la continuidad del canal vertebral formado por todas las vértebras superiores. Este canal vertebral va a tener comunicación con el sistema nervioso periférico a través de estos agujeros de conjunción. Por último, vamos a estudiar el coxis, que es el hueso que estoy marcando aquí, que es un hueso impar, irregular, formado por 4 o 5 vértebras rudimentarias. Es aplanado y entonces podríamos decir que presenta una cara posterior, como vemos acá, y una cara anterior. La base de este hueso va a estar en relación entonces con lo que correspondería a ser el vértice del hueso sacro, mientras que el vértice del coxis es la finalización o el extremo de este hueso, ese extremo inferior. Además, este hueso presenta dos bordes, lateral izquierdo y lateral derecho. Muy bien, a modo de resumen y para unir todos los contenidos que vemos en esta clase, los invitamos a usar un software de modelos 3D. Este software es bastante intuitivo, es libre y se puede descargar. Vamos a dejar los links de descarga en los comentarios del video de YouTube y también en el aula virtual. Es bastante fácil de instalar si tienen PC y si tienen celular con Android o iOS. También existen aplicaciones muy parecidas. Muy bien, la idea es que puedan interactuar, como les decía, con este software viendo características que hemos mencionado en la clase y poder ver la diferencia de forma más completa. Por ejemplo, habíamos mencionado que las vértebras cervicales, es decir, de la primera región de la columna vertebral, tienen unas características bífidas. Ahí podemos observar, es mucho más fácil de verlo, y a medida que van bajando estas vértebras, o las vértebras de la región torácica, ¿sí?, presentan otras características, por ejemplo, en sus apófisis espinosas, ¿no? Vemos en la región lumbar, aquí, que también tiene una característica diferente, son más bien planas y crecen horizontalmente hacia atrás. Podemos ver algunos detalles también muy interesantes de cómo se conforma el coxal y otras características que en las presentaciones de PowerPoint no podemos llegar por las dificultades de las dimensiones de una imagen. Muy bien, pasamos a dar características generales del tórax. El tórax es una cavidad óseo-cartilaginosa donde están alojados el corazón, los pulmones, el esófago y vasos sanguíneos voluminosos como la arteria aorta. La función principal es la de proteger los órganos vitales de traumatismos mecánicos. Está conformado por detrás, que no se ve en esta imagen, por 12 vértebras dorsales, 12 costillas de cada lado, sus respectivos cartílagos costales y por el esternón por delante, que es el hueso que vemos aquí. Tiene la forma de un cono truncado con una base inferior, en la cual podemos estudiar tres dimensiones que lo caracterizan. El diámetro longitudinal, es decir, el diámetro anteroposterior, que no podríamos ver acá, y el diámetro transversal. Tiene la particularidad de ser expansible en esas tres dimensiones, permitiendo la variación del volumen de los pulmones y en consecuencia la respiración. Para describir el tórax vamos a volver a la imagen con modelos 3D.
Para estudiar el tórax vamos a tener en cuenta que presenta dos superficies, una superficie externa y una superficie interna. Además, cada una de esas superficies va a presentar dos caras laterales, principalmente compuestas por la parrilla costal, es decir, del lado derecho como del lado izquierdo. Además, una cara posterior, principalmente formada por los cuerpos de las vértebras dorsales, y una cara anterior conformada por este hueso que es el esternón y los cartílagos costales. Además, podemos observar en la caja torácica que tiene una base superior, ¿sí?, conformada por el cuerpo de la primera vértebra dorsal, la primera costilla, el manubrio del esternón y la otra costilla del otro lado. Además, en la base inferior, que también tiene una forma elíptica, es mucho más grande y está formada por el cuerpo vertebral de la 12ª vértebra dorsal, las 12ª costillas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y los cartílagos costales, los últimos cartílagos costales, y el apéndice cifoide. En esta base va a estar el músculo diafragma, que va a dividir lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es importante entender y estudiar la anatomía del tórax debido a que tiene una fuerte relación con el ejercicio físico. El tórax está implicado en la mecánica de la respiración, lo cual influye en los hábitos saludables de la práctica deportiva. Una alta eficiencia en la mecánica respiratoria determina mejor calidad y mayor capacidad del entrenamiento. También en la identificación de talentos deportivos, por ejemplo, las variaciones de las medidas, de las métricas de la caja torácica son determinantes para algunos deportes, como el levantamiento de pesas, donde un mayor diámetro transversal y anteroposterior presentan una mayor superficie de apoyo para la barra en la técnica de la cargada, por ejemplo, o la elasticidad en función de una mayor capacidad respiratoria en natación. Ahora vamos a describir los huesos que conforman el tórax. En primer lugar, situado en la parte anterior de la caja torácica, tenemos el esternón. El esternón es un hueso plano, impar y simétrico que presenta una cara anterior y dos bordes laterales y una cara posterior. Esta cara anterior tiene una cierta convexidad hacia adelante y la cara posterior una cierta concavidad hacia atrás. Además, podemos ver o definir tres partes del esternón. La extremidad superior, que presenta una escotadura, que se llama horquilla del esternón, y dos superficies articulares que van a estar en relación con las clavículas, tanto la derecha como la izquierda. Todo los bordes laterales del esternón van a presentar cada uno de los bordes laterales 7 escotaduras articulares que van a corresponderse con los 7 cartílagos costales. Entonces tendremos de esta forma los cartílagos costales y además esos bordes laterales del esternón tendrán 6 escotaduras no articulares, como vemos de este lado, y 6 del lado derecho. Por último, en la extremidad inferior tenemos el apéndice cifoides. El apéndice cifoides es un elemento de tejido cartilaginoso que podemos encontrar de formas variables, como por ejemplo rectangular, triangular, ovalado, bífido incluso,
de tamaños diferentes y que tiende a osificarse cerca de los 40 años de vida. También en el tórax tenemos que describir a las costillas. Tenemos 12 costillas del lado derecho y 12 costillas del lado izquierdo. Las costillas vinculan la parte posterior de la caja torácica, es decir, las vértebras dorsales, con el esternón en la parte anterior. Las costillas son huesos planos, dispuestos en forma de arco y que se articulan, como decíamos, con las vértebras torácicas a cada lado de ella. Se denominan de la siguiente manera: de la primera a la séptima, es decir, las 7 primeras costillas, se denominan verdaderas, porque cada una de ellas tiene un cartílago propio que la vincula al esternón, como estoy marcando en estos casos. De la primera a la séptima, cada una con su cartílago. Y acá. De la octava a la décima, es decir, la 8, 9 y 10, las 3 siguientes se denominan falsas. Falsas porque sus respectivos cartílagos, que son esta y esta, van a unirse al séptimo cartílago costal y ahí al esternón. Y las últimas 2 se denominan flotantes. Flotantes porque no tienen cartílago costal y solamente estarán vinculadas con las vértebras torácicas correspondientes. Las costillas tienen características generales donde se pueden describir básicamente 3 partes. La extremidad anterior, que es este caso, en esta vista superior que tenemos de algunas costillas. Esta extremidad anterior estará en contacto con su respectivo cartílago costal. El cuerpo de la costilla, que presenta 2 caras, una interna que estará en relación con la pleura de los pulmones y una externa que estará en relación con la piel. También este cuerpo presenta un borde superior y un borde inferior. En la extremidad posterior presenta una cabeza que estará en relación con las carillas articulares del cuerpo vertebral de las vértebras dorsales correspondientes y el tubérculo que se articulará con la carilla articular de la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Una característica que distingue a la primera costilla respecto de todas las otras es que por la disposición que tiene esta primera costilla presenta una cara superior, una cara inferior, un borde interno y un borde externo, a diferencia de todas las demás. Los cartílagos costales presentan una morfología análoga a las costillas. Son la prolongación de las mismas y permiten cerrar la caja torácica, como se observa aquí, confiriéndole cierto grado de elasticidad al tórax. Muy bien, por último queremos dejarles este cuadro a modo de resumen de herramientas tecnológicas que pueden utilizar para entender mejor anatomía y esta parte puntual de osteología del tronco. Si tienen acceso web, es decir, a través de un navegador cualquiera, pueden acceder a esta página, a esta dirección y tener algunos modelos 3D para poder interactuar y ver en diferentes perspectivas las piezas óseas y otras partes de la anatomía. En segundo lugar, pueden bajarse un software que es para PC, que es el que se usó para esta presentación. Aquí tienen el nombre, la versión es para Windows, es libre y en los comentarios de este video le vamos a dejar el link para que lo puedan descargar. Si no tienen PC y tienen celular o una tablet, se pueden bajar cualquiera de estas aplicaciones de Play Store o App Store. Vienen para Android y para iOS.
Se llama Anatomías Atlas 3D, Anatomy Learning y Anatomy by Muscle and Motion. Traten de bajarla en este orden. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Muchísimas gracias por la atención y cualquier consulta vamos a seguir en el foro del aula virtual. Saludos para todos.